lugar que rompe todo tipo de juicios y prejuicios, en donde se celebra al máximo la diversidad y se abrazan las diferencias. Invitados exclusivos con historias reales y experiencias únicas que nos llevarán a un viaje de crecimiento y evolución. Queerfesionario, un podcast de Evelyn Virgilio donde cada voz tiene su espacio y cada idea una expansión infinita. ¡Comenzamos! Hola, hola, bienvenidos a Queerfesionario, su podcast favorito. Recuerden que yo soy Evelyn Virgilio y estamos aquí una vez más con invitados increíbles, ya lo saben. Entonces, hoy yo les quiero presentar a alguien que me hace muy feliz tener aquí. Creo que va a ser un tema bastante padre, muy controversial también, pero creo que tengo a la persona indicada como invitada el día de hoy. Entonces, quiero darle la bienvenida a Kareli, que va a estar aquí con nosotros. Y gracias. Yo no quiero presentarla, más bien que ella nos platique un poquito de quién es y que te presentes. Bueno, muchas gracias. Primero, también estoy muy contenta de ser tu invitada y de estar aquí en este espacio, que pues ya llevo ratito estos episodios que llevas escuchándote y que me encanta todo lo que están compartiendo. Pues yo, digamos que tengo como un poquito de todo, me dedico a un poquito de muchas cosas, pero actualmente y lo que hago como mi actividad principal pues es compartir talleres, ceremonias y terapias en el ambiente holístico y espiritual aquí en Playa del Carmen. Así como lo escucharon. A mí todo esto que hace, wow, o sea, me encanta. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso y de lo que para mí ha sido todo este proceso al encontrarme con toda esta parte, y también ahorita Kareli nos va a compartir un poquito más. Vamos a empezar a entrar como en materia. Vamos a brindar con agüita, ¿verdad? Bueno, yo traigo otra cosa agüita que no les voy a decir qué es, pero pues vamos a brindar antes de iniciar, para que me empiece a inspirar. Entonces, estamos aquí con Kareli justamente porque pues ya tenemos un añito, ¿no? Conociéndonos, quizás un poquito más o menos, pero creo que yo sentí como un poquito más el clic o la conexión contigo en un punto en particular que ya lo hemos platicado y ya sabes, pero bueno, vamos a compartirlo aquí. Y es porque, advierto antes, paréntesis, muy probablemente yo llore en este episodio. Lo quiero aclarar. No sería nada nuevo, segundo episodio en el que lloramos, o tercero, no me acuerdo, pero muy probablemente suceda. Va a ser un episodio bastante emotivo. Pero bueno, estamos listos, preparados. ¿Cómo hice como la conexión con todo este mundo que ella nos está mencionando ahorita? Pues sucede que hace algún tiempo, como ya algunos saben, yo decidí pues entrar a este mundo holístico buscando como salidas o buscando, en ese momento era como un refugio, ¿no? Para encontrar qué hacer con cómo me estaba sintiendo yo, ¿no? Que no me sentía como parte de un lugar en particular y necesitaba sanar muchas áreas. Y dije, pues aquí el mundo holístico me está abriendo las puertas, vamos a ver qué tal. Ya he probado 1000 cosas, pues vamos a probar, ¿no? Entonces llego y ya nos conocíamos, pero en ese mundo nos encontramos otra vez y yo digo, wow. Empezamos a platicar y me platicas que dabas una ceremonia de sanación de útero. Sanación de útero. Uh-huh. Ahí, antes, platícanos un poquito de qué trata la sanación de útero y también abriendo el tema. Esto fue porque yo le compartí mi deseo de ser mamá y que no lo había conseguido por infinidad de cosas y que lo veía como cada vez más lejano, pero que tenía mucho el anhelo. Entonces, aquí tú me platicas de sanación de útero, que cuéntanos un poquito qué es. Bueno, la sanación de útero, al igual que las otras sanaciones que estoy acompañando, es como la parte energética, la parte etérica, la parte que no vemos, ¿no? Porque, bueno, nuestro útero físicamente, pues sí, ya podemos tener como toda la parte de enfermedades ya diagnosticadas o sintomatologías, ¿no? Que podemos padecer
como enfermedades femeninas, por así llamarles, pero esta parte energética pues tiene que ver con todo lo que el útero representa de manera energética. Nuestro centro de poder, nuestro centro donde como mujeres tenemos una energía creadora y dadora de vida que va más allá de tener a un bebé en nuestros úteros, ¿no? En nuestro vientre. Entonces esa sanación viene justamente a hacer una depuración y una limpieza de todo lo que está bloqueando que como mujeres podamos crear, y no solo crear vida, porque también por lo que tú me pedías y a lo que te acercaste, también físicamente nos depura y nos ayuda a limpiar, pues para que sí, nuestros cuerpos estén listos, si es el caso de que seamos mamás, pero principalmente es quitar como los traumas, las heridas, toda la información pues negativa que hemos cargado, no nada más de manera individual, lo que haya cada una vivido o experiencias del pasado, sino como colectivo femenino, como colectivo de mujeres, como todo ese sometimiento, todo ese dolor, toda esa carga que el útero tiene memoria, como todas nuestras células, ¿no? Pero en el útero principalmente se guardan todas esas memorias, y lo que hace la sanación de útero, pues hacer una desintoxicación y una limpieza bien poderosa de manera energética, y pues quien nos está guiando es una de mis maestras espirituales, que es María Magdalena, y pues tiene como una fama muy diferente a la verdadera, que creo que también por aquí nos vamos a acercar un poco a lo que surgió en la plática después, posterior, ¿no? Porque también en las sanaciones, pues yo lo que estoy haciendo es prestando mi canal, todos somos un canal. Ahorita hablabas de que te acercabas al mundo holístico, y justamente la palabra holístico significa eso, que reconoces que no eres nada más un cuerpo, eres energía, eres espíritu, eres mente y eres emoción. Tenemos esos 4 cuerpos, eso hace que seas un ser holístico, integral. Entonces en mis ceremonias pues no es mi cuerpo físico brindando una clase o un taller, es mi cuerpo energético que se abre a recibir la energía de seres superiores. Sí, wow, sabía que lo tenías que explicar tú, porque obviamente yo no iba a saber explicarlo, pero sí, justamente eso es lo que ella me explicó en ese momento, y yo dije, yo creo que no, pues no estaría mal ir. Sí sentí que conecté, o sea, como que sentí la conexión, ¿no? Y dije, voy a ir. Y entonces, bueno, hacemos como toda esta parte de la gestión, organización, nos vamos a la ceremonia donde iba a ser, y en el camino, pues nos dividimos en carros, ¿no? Entonces, en mi carro iba conmigo la esposa de Kareli y bueno, otras personas, ¿no? Pero así en la división, pues ella iba de copiloto conmigo, y en el camino platicando, literalmente yo fui por una cosa y salí con esa y muchas cosas más. Entonces en el camino yo le venía platicando a su esposa que pues que tenía como muchos padecimientos, porque me preguntó, ¿y por qué, no? O sea, ¿por qué decidiste? Físicamente, ¿no? Ajá, venías hablando de padecimientos físicos. Sí, de padecimientos físicos. O sea, me preguntaba por qué decidiste venir, etcétera. Y ya yo le empiezo a explicar, no, pues porque siento que tengo que sanar esto, pero también a raíz de esto, pues esto. Y una cosa llevó a la otra y empecé a platicarla así todo, ¿no? Y pues resulta que tengo esto y lo otro y lo otro. O sea, temas físicos. Y yo decía, entonces me da mucho miedo porque siento que por esto, pues igual y no sé si vaya a poder ser mamá. Y así, empecé a sacar muchas cosas. Okay. Y en eso me dice, oye, ¿y has escuchado de un curso de milagros? Y yo, eso, la verdad, lo primero que pensé en ese momento, honestamente, acá entre nos, esto no lo había dicho, pero pues hoy se los digo. Lo primero que pensé fue, ay no, la iglesia. O sea, dije, no. Me recordó aquellos tiempos en mi adolescencia cuando me llevaban a las famosísimas noches de milagros para que Dios me quitara lo lesbiana. Ok. Wow. Entonces, lo primero que pensé cuando dijo un curso de milagros, dije, ay, no. O sea, hasta dije, híjole, ¿será que estoy en el lugar correcto? Ay, me bajo ya. Sí. No era tu carrera. Entonces, yo dije, ok, no, platícame. Y entonces me empezó a explicar primero que para empezar era como un estilo de vida, ¿no? Completamente, o sea, es un estilo de vida, no recuerdo exactamente las palabras, pero fue como más enfocado a eso, y también me mencionó que ahí hablaban de que las enfermedades al final no existen o algo así. Entonces eso me llamó mucho la atención y yo dije,
¿cómo que no existen, no? Pero si yo las tengo. Entonces yo le preguntaba y me empezó a decir como toda esa explicación, pero entre la explicación me dijo, no, y entonces esto todo está basado en Jesús. Y yo dije, Jesús, yo estoy peleada con Jesús. La verdad, o sea, entonces yo dije, ¿qué? O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo con Jesús? O sea, ¿qué tiene que ver Jesús aquí? O sea, no me vengas a decir que Jesús... Y además, pues viniendo también de una persona que tiene una pareja mujer, yo dije, o sea, ¿de qué me estás hablando, no? O sea, ¿por qué me estás diciendo? Pero si Jesús nos odia, casi. O sea, pero si, o sea, no nos odia porque nunca nos dijeron en la iglesia, te odia, pero era, pues no te acepta, ¿no? Entonces, ¿pero cómo me estás hablando de Jesús? O sea, tú hablándome de Jesús, o sea, no es como congruente, ¿no? Entonces, sí me sacó mucho de onda y dije, a ver, yo la verdad... Y ya fue donde le dije y como que me puse a llorar y le dije, la neta es que yo siento que tengo todavía que hacer mucho las paces con la iglesia porque tú me mencionas Jesús y yo automáticamente te pongo una barrera y digo, no. O sea, no, porque a mí ese Jesús me lastimó mucho. O sea, ese Jesús a mí me hizo creer que no estaba bien en mi vida, que no me podía aceptar, que Dios te ama, pero no ama tu pecado. Esa es la típica, ¿no? Entonces, es como de, bueno, pues, o sea, qué padre que me ame, pero no ame mi pecado, que mi pecado es algo que es parte de mí, o sea, es mi esencia. Ajá, exacto. Entonces, yo dije, no. Entonces, yo empecé a llorar y le decía, es que, o sea, la neta, perdón, pero, o sea, Jesús, yo estoy muy peleada. Y ya me empezó a platicar un poquito más de cuál era como la esencia de ese Jesús. Y dije, wow. A este no lo conozco. A este no lo conozco. Y entonces digo, bueno, ¿cómo me quito 15 años que tengo creyendo en un Jesús que me vendió la iglesia y que entonces tú me digas que no es ese Jesús? Que resulta que siempre no era, ¿no? Que hay otro, que me lo vendieron mal. Entonces, bueno, así es como sucede eso. Esa parte tú no estabas. Entonces, bueno, ahorita te platico cómo fue más o menos. Ya tenías un poquito de noción, pero así fue detallado. Y obviamente en la ceremonia fue muy curioso porque alguien también mencionó eso de un curso de milagros durante la ceremonia y fue como la segunda vez que lo escuché y dije, híjole, algo me está llamando, ¿no? Con esto. Y entonces caigo como en esa parte, después, digo, platicamos y todo y ya me explicabas un poquito más, pero yo tengo muchas dudas que hoy quisiera externarlas. Yo sé que no las voy a entender ahorita todas, pero sí quiero utilizar este espacio para hablar de eso y también para invitar a la gente a abrir su mente, ¿no? Con esta parte. Primero, ¿quién es Jesús? O sea, ¿quién es? Pues es que sí, ¿quién es Jesús? Porque yo no lo conozco realmente. O sea, yo al Jesús que conozco no está de acuerdo ni con mi vida, ni con quién soy, ni con nada, ¿no? O sea, me ama porque, pues bueno, Jesús te ama, ¿no? Pero sí. ¿Quién es Jesús? Para mí Jesús es uno de los muchos maestros espirituales que ha estado en la tierra. Creo que es el más popular. Ese sería el término que yo utilizaría. Y bueno, sobre todo aquí, ¿no? En Occidente, porque pues obviamente en Oriente pues hay muchos otros maestros a los que se les conoce y a lo mejor también nosotros hemos escuchado, pero del que todo el mundo sabe y tiene de que existió, vaya, o de que está esa historia ahí plasmada, pues es Jesús. Pero evidentemente la carga, para mí la carga pues principal que se le dio a este personaje está sobre los hombros de la institución iglesia, ¿no? O sea, de la institución religiosa, ya sea cristiana y católica, pues ellos son los que te lo presentaron. Yo, muy honestamente, yo vengo de familia católica y sí crecí educada como católica, pero no de manera pues tan rigurosa como he conocido a otras personas que lo fueron, y lo agradezco mucho, ahora entiendo, ¿no? Muchas cosas. No se me impusieron cosas, tuve siempre la libertad, entonces sí lo conozco de ahí, o sea, sí conozco la historia que todos sabemos, ¿no? La historia del hijo que vino a salvarte y a morir por ti para liberarte de tus pecados. Sin embargo, yo lo conozco en verdad cuando comienzo con esa búsqueda de la que tú hablaste hace un ratito, pues esa hambre que tenemos como humanidad
de encontrarnos en un lugar seguro, de sentir que somos aceptados, que nos aman, y pues me la da justamente la parte de la espiritualidad. Yo nunca me he considerado una persona religiosa. De hecho, yo me autodenominaba atea durante muchos años de mi vida. Me mantuve como en esa rechazo tanto a la iglesia como a lo que decían las iglesias y por supuesto Dios también. Yo decía, Dios, Jesús y todos sus santos, no quiero saber nada de eso. Yo cuando descubro de verdad quién es este personaje, que hoy por hoy yo no le llamo de ese nombre y te voy a decir por qué, porque justamente con él aprendí que esa carga de falta de amor y de falta de aceptación que sienten muchas personas, esto que me estás compartiendo, tiene que ver con ese nombre. Y pues que no es otra cosa más que un nombre, un significado como le damos a todo, sillón, vaso, mesa, Evelyn, Carelli, o sea, son nombres que usamos en esta experiencia terrenal. En ese momento, bueno, que ni siquiera es Jesús, su nombre era Yeshua. Y en el mundo espiritual, que nosotros somos también seres espirituales, él tiene otro nombre y esa es la manera en la que yo me dirijo a él ya desde hace un par de años, cuando empecé a conocerlo como energía. No ni como la imagen hermosa, barbuda, de manto blanco que nos venden, sino como energía, cuando empecé a conectar con esa energía. Y para mí es mi maestro y se llama Sananda, así lo conocí yo. Y lo siento como un hermano mayor, él se presenta a mí como un hermano mayor que me dice, mira, todo esto yo ya lo viví, ya pasé por ahí, y te voy a ayudar a que todas las experiencias que tengas en este plano terrenal sean más suavecitas, más amorosas. No te va a quitar las experiencias, al contrario, siento que es un hermano mayor y un maestro que, pues sí, es como el fuego quema, pero no te va a quitar la mano, te va a dejar que te quemes. Es un hermano mayor y un maestro bien amoroso, pero también como muy tajante y muy directo. Y justamente a través de la canalización, que ya me estoy adelantando, pero Curso de Milagros son sus palabras, ahí fue donde empecé a conectar con su energía, a conocerlo y a decir, oh, este es Jesús, este es Yeshua, este es Ananda, así lo conozco yo, esta es la única imagen que yo tengo de él. Y cuando yo te conozco y me hablas de esa otra imagen, tú me estás diciendo, yo no conozco a ese, yo no conozco al tuyo, jamás lo conocí. Wow, qué fuerte, ¿no? O sea, qué fuerte porque es que sé que muchas personas como yo ha sido el motivo principal por el cual se han alejado, ¿no? O sea, por conocer un Jesús equivocado quizás. Y al final, este episodio no es para cambiar la mentalidad de nadie ni la religión de nadie si practican alguna religión. Al final es contarlo desde nuestra experiencia y contar con qué nos hemos sentido conectadas, ¿no? Y no es como la intención de generar controversia. Bueno, controversia sí va a haber porque en todos los episodios hay controversia, pero no es la idea, es simplemente abran su mente y pues aquí está la información, si la quieren tomar y conectan con ella está bien y si no, pues también, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa entonces con esta imagen o con esto que nos venden de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo? Porque entonces aquí es como esa parte, ¿no? O sea, es que Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros y después dejó a la paloma en representación y el Espíritu Santo. Y toda esa historia que obviamente me sé porque pues me sé la Biblia de inicio a fin. Pero, o sea, ¿qué pasa con esa Trinidad? Mira, y qué bonito que tocas porque siempre que inicio compartir Curso de Milagros, hablo de eso. Digo, yo no sé si ustedes crecieron con esa idea, pero yo sí. A mí me vendieron la idea de que Dios es el Padre y además está muy lejos, muy, muy lejos de ti. Y es como, inalcanzable. La paloma blanca, que es el Espíritu Santo, y el Hijo es Jesús. Entonces, ¿y yo quién soy? Entonces, ¿tú qué juego o qué papel te toca, ¿no? Como que en esa película o en esa historia. Y todos coinciden en que sí, yo también sé la misma historia. Digo, ok, ya empezando a adentrarnos a lo que es Curso de Milagros, que es un entrenamiento mental, empiezas a reconocer que dentro del texto y dentro de las chispas, porque te van cayendo como 20 a lo largo de ese entrenamiento, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eres tú. La triada, la Trinidad, eres tú mismo. O sea, ahorita estamos experimentándonos en la parte cuerpo, en la parte materia, y somos el Hijo. Cuando empiezas a elevar tu conciencia como una energía mayor a lo que también le puedes llamar como tu yo superior o tu conciencia mayor, tu esencia divina, es el espíritu. Tú eres un espíritu y además te dicen, estás en santidad.
porque eres santo, porque te crearon a imagen y semejanza. Entonces ahí te cae como otro 20 y dices, ay, entonces yo soy ese Espíritu Santo. O sea, para mí la historia de el Padre lejos, el Hijo solo es Jesús y la paloma, pues es parte también de interpretación de hombres. Es interpretación, y que no juzgo tampoco, y que tampoco estoy diciendo que está mal, porque hasta ese punto lo entendieron y está bien. Y todos, como que cada quien, conforme recibes algo y lo interpretas, siempre va a pasar por un filtro. Yo no estoy diciendo que sea la verdad absoluta lo que yo percibo, y seguramente espero, ¿verdad?, que más adelante en mi propia experiencia yo misma diga, ay, ya, eso ya déjalo atrás, Kareli. O sea, sigue evolucionando. Sí. Estamos en total e incansable evolución, ¿no? Sí. Entonces, esos 3 personajes, pues para mí es eso, la interpretación de hombres que en su momento así lo vieron, y que además sí forma parte de esta manera el pueblo pues está contento y tranquilo. Y perdón que lo diga así, pero pues sí. O sea, esta es la historia de ten respeto y siente culpa y siente miedo, porque de esta manera son más fáciles de calmar. Sí. De no tomen decisiones, de no despierten, de no descubran lo poderosos que son, porque tienen la misma fuerza que Dios. Son Dios. Sí. Es que siento que eso pasa mucho también, o sea, híjole, es un tema bien fuerte, ¿no? O sea, también como darte cuenta que es como de tantos años lo busqué, pero como que todo está en mí. Bueno, y aquí recordando un poco lo que pasó en la ceremonia de sanación de útero, que me pasó a mí, que yo les compartí, ¿no? Que fue muy fuerte también, que el mensaje que me llegó a mí, es que fue súper fuerte. Que al final, o sea, el mensaje fue claro, ¿no? De, has estado buscando la sanación tantos años sin darte cuenta que la sanación está en ti. O sea, que tú eres la medicina. Y ahí salió lo que hablábamos de somos mujeres medicina. Entonces, para mí fue súper fuerte y yo me quebré llorando, y tú te acuerdas, y yo dije, sí es cierto, o sea, tantos años buscando la sanación, y la sanación está en mí, yo soy la medicina. Entonces, sí siento que romper con todo eso para mí fue muy fuerte, o sea, yo sí, es un antes y un después de esa ceremonia, el romper con todo eso, todas esas creencias y todo lo que me habían dicho por tantos años, y hoy entenderlo y verlo así, es como de, wow, o sea, a mí me funciona, ¿no? Habrá quien no, pero mi intención también con esto y con generar este espacio es que la gente no se aleje de su espiritualidad. Entonces, es una parte que a mí me ha sanado mucho y me ha salvado mucho. Entonces, yo creo que quiero compartirlo, ¿no? O sea, quiero que todos lo sepan y que todos vean que hay una alternativa más, ¿no? O sea, que no es nada más nos quedamos ahí con lo que nos dijo alguien que se le ocurrió decir que Jesús no nos aceptaba a todos por lo que fuera. Entonces, hay más, ¿no? O sea, hay más aparte de ese Jesús. Y en la parte de la Trinidad y todo este show, sí también es muy fuerte, porque creo que requiere como mucho amor propio entender esa parte, entender que nosotros somos. También creo que tiene un poquito que ver con ese amor propio, ¿no? Sí. Y también quiero hacer un paréntesis, aprovechando antes que se me vaya, para aclarar que Curso de Milagros no es un curso como tal, porque, bueno, por ahí a mí me generó como la confusión de cómo, pero es un curso. Entonces, ¿cómo? ¿Es un taller? ¿Me graduó? ¿Un diploma? Exacto. Pues no es un curso, ¿no? ¿Por qué se llama Curso de Milagros? Bueno, ¿por qué se llama Curso de Milagros como tal? Pues no, yo no tengo la respuesta, pero sí te puedo compartir que justamente haciéndome esa pregunta, porque cuando ya empiezas como a reconocer justo lo que decías, yo tengo la medicina, tú tienes todas las respuestas en tu interior, entonces yo me cuestionaba eso, ¿por qué se llama curso? y en una meditación me apareció como la visión de un río, como recorriendo, caminando. Entonces, la interpretación que yo pues hice de esa visión, igual como preguntando y teniendo la respuesta, es curso, pero no en el aspecto como nosotros humanos sabemos que es un curso, un taller o una materia o algo que estás pues aprendiendo, porque para empezar te lo dice al inicio del curso. Este curso no es para que aprendas nada, es para que desaprendas todo lo que creías.
Y al desaprender todo, simplemente vas a recordar. No te van a decir nada que no sepas. Todo eso ya está dentro de ti. Solo necesitas desprogramarte. Entonces es curso, porque así como el río, pues es el curso del río. O sea, es como el camino. Y ya no para. O sea, así como el río desemboca y luego se vuelve lago y luego se vuelve mar y luego regresa al río y a veces tiene cascadas y a veces se queda quieto, pero es un curso. Entonces ya lo empecé a ver como, ok, es un camino y es un camino de milagros que nunca va a parar. Y milagro también es otra palabra que se volteó por completo, porque milagro era como, uy, pues algo divino, ajeno totalmente a mi humanidad o a mi parte de simple mortal, ¿no? Que siempre nos hemos considerado, o la mayoría, que solo puede hacer, hablando otra vez de Jesús y como que pues solamente los tocados por Dios hacen milagros. Y ahí aprendes que en realidad milagro es solo cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas, empezando por ti. Sí. Entonces te doy la razón ahí con el amor propio. O sea, cuando empiezas a verte como el Hijo de Dios, o sea, no es Jesús, yo soy el Hijo de Dios y a imagen y semejanza. Entonces un milagro es invertir tu manera de pensamiento. Sí, y entonces, pero, ok, Curso de Milagros es un libro, Sí, es un libro. Ok, ¿se puede decir que es como la Biblia? ¿No? ¿O no? Ay, no. No, o sea... O sea, sí es un libro y, bueno, en realidad de la Biblia yo sé que son interpretaciones de diferentes personas, ¿no? Todos los que recibieron o escucharon la palabra tanto de Jesús como de Dios y la interpretaron y la fueron poniendo, ¿no? Como que en sus diferentes traducciones y que ha tenido muchas modificaciones también, es lo que yo sé. Curso de Milagros es a lo que se le conoce como una canalización. Cuando una persona, lo que te dije al inicio, pues abre su canal y recibe información y que le ha pasado a mucha gente. Entonces, la historia de Curso de Milagros la cuentan que le sucede a dos personajes de Estados Unidos. Ahorita se me fueron los nombres. Helen Schuckman y William. Y ella igual, como te platiqué yo hace ratito de mí, ella decía, yo soy atea, yo no creo en nada de esto, totalmente cero con lo místico, lo espiritual y religioso menos también. Pero ella cuenta que comienza a escuchar una voz que le dictaba y que le pedía que tomara notas. Entonces a eso se le considera una canalización, cuando a veces tú no estás pensando lo que escribes y simplemente lo escribes, o a veces también lo puedes hacer a través de hablar y eso es canalizar, o sea, estás recibiendo palabras de energías. Y así es como ella y su compañero William comienzan a hacer esa escritura. Ella primero como que no quería, al final sí se anima, escriben, bla, 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 y así es como pues actualmente lo conocemos como un libro. Pero incluso cuando tú lo miras, si lo llegas a comprar o así, en la portada no hay nada, no hay nombres, no hay autores, no hay nada. Solo dice Un Curso de Milagros y la Fundación para la Paz, que fueron varias personas que se juntaron para hacer posible que se imprima, se edite, se traduzca y actualmente pues se comparte en muchas partes del mundo. Ok. Y es que muchos años me dijeron, o sea, y lo dicen, ¿no? Las iglesias. La Biblia, al final de cuentas, o sea, digamos que también es como una revelación que le hicieron a las personas que escribieron cada libro, ¿no? Y entonces estas revelaciones hoy son mal utilizadas. Ni siquiera sé si han tenido tantas traducciones, o sea, no sé. Pero yo me acuerdo mucho, o sea, un momento muy traumático de mi infancia, adolescencia, que muchas veces me sacaron la Biblia en el famosísimo versículo de y entonces Dios vomitará a los homosexuales, a los estos, a los aquí, los aborrecerá y se quemarán en el infierno hasta que rechinen sus dientes, porque así lo dice, de verdad. Entonces, ¿qué onda con esos? O sea, ¿qué onda? O sea, no puedo dimensionar cómo pues esos versículos, o sea, están muy cañones porque pues es que para la iglesia es que eso es lo que dice Dios, ¿no? O sea, así tal cual es lo que dice Dios. Y entonces, ¿cómo le refutas algo? O sea, yo era como de, pues es que sí lo dice la Biblia, ¿no? O sea, pues por eso me fui, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué pasa? Pues me termino yendo. Y como yo, muchísimas personas se han ido, ¿no? Porque te sacan eso y dices, pues sí es cierto, pues ahí dice clarito que los homosexuales no tenemos entrada al reino de los cielos, así tal cual. Pues yo pienso que cualquier cosa
ya llámese cualquier tipo de religión o cualquier cosa que te imponga algo como la verdad absoluta, pues sal corriendo. Porque ni Curso de Milagros ni ninguna práctica espiritual te dice, esta es la respuesta. La respuesta en cualquier práctica, filosofía y lo que sea, ya hablando puntualmente de espiritualidad, y ahí no me van a dejar mentir, siempre te dice, busca en tu interior y cuestiónatelo tú. O sea, cuestiónatelo porque la respuesta está ahí. Entonces, pues yo nunca había escuchado ese versículo. No, sí. Sí, la producción. Qué fuerte. La producción también lo escuchó. Sí, lo han escuchado. Qué fuerte. Sí, es que crecimos también, la producción creció en una iglesia cristiana. Sí. Somos muchos jóvenes dañaditos. Sí. Y esa es una memoria también, son egregores y son cargas energéticas colectivas de rechazo, de miedo, de que pues hay que liberar, que hay que limpiar, que hay que sanar también. Sí, ¿sabes? A mí que me hicieron mucho también en la iglesia era como esa parte de, ven, o sea, vamos a orar por ti, imponemos manos, o sea, incluso con aceite, desde que me untaba ungían con aceite, le decían, y sí, para que no sé qué, porque el aceite representa, ya ni me acuerdo la verdad, pero era como en estas noches de milagros justamente, oraban, ¿no? Y decían, levanten la mano, si quieren que Dios los sane, ¿no? O los libere de su pecado, ¿no? Y entonces empezaban a mencionar los diversos pecados, ¿no? Pero, o sea, lo fuerte es de que, o sea, comparabas un pecado como una violación con el lesbianismo. O sea, ¿cómo me puedes decir que está en la misma línea? Y entonces, los violadores y los homosexuales, a ver, o sea, estás como comparando algo tan grave con una orientación sexual. Ahí yo, obviamente, ¿cómo me sentía? Yo decía, híjole. Soy de lo peor. Soy lo peor. O sea, soy lo peor. Entonces, eso era como súper fuerte. Y también me acuerdo mucho porque yo sí viví estos retiros espirituales de ve y te transformas, etcétera. Y me acuerdo en uno de esos retiros que llevaban una cruz como de madera en la que antes nos daban a todos una hojita con una lista de pecados, así. Estaba una lista, era un tríptico y de lado y lado tenían, pues habían cosas como violaciones, brujería, no sé, lesbianismo, o sea, ahí estaba lesbianismo, homosexualidad, bisexualidad, o sea, todo. Y un montón de pecados que yo los leía tan graves y yo decía, no, pues no manches, aquí está el mío, ¿no? Entonces, la idea era como tachar tu pecado. Yo me acuerdo que lo tachaba y después pasábamos a clavarlo en la cruz. O sea, nos daban un clavo, un martillo y lo clavabas, ¿no? Entonces, la idea de esa dinámica de la actividad era de, bueno, entonces pasen a clavar sus pecados porque esta cruz representa pues que Jesús ya se llevó en la cruz esos pecados. Entonces crecemos con la idea de que Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados. Entonces yo termino siendo esa persona que se siente una basura y que se siente culpable porque, híjole, es que Jesús murió por mí, pero no, pues sí está cañón. Tengo que estar plenamente agradecida con Jesús porque murió por mí, que soy una pecadora, que soy una de eso, que soy lo peor. Y entonces siento que la enseñanza va desde sentirte tú mal y entender que Jesús murió por ti, que estás bien mal. Entonces, no entiendo el punto de esa enseñanza, ¿no? Y con esto, o sea, con esta parte de los pecados y todo, también no sé cómo, o sea, en un curso de milagros yo entiendo que es un Jesús diferente, pero no sé. O sea, es que obviamente no te puedo preguntar qué opina Jesús, porque no me vas a decir, pues Jesús opina. No, pero no sé cómo plantear la pregunta. Pregúntale tú. Es como, pues una buena respuesta, claro, total. Pero sí a veces como que dices, a ver, pero en serio, ¿qué pensará Jesús de todos estos pecados que me están imponiendo, que me están diciendo? ¿Estaré mal realmente? ¿No estaré mal? Porque la verdad es que hay mucha gente que no se acerca a la iglesia, pues por eso. Claro. Pues mira, yo creo que es justamente para conservar ese dolor, porque si hablamos
de frecuencias y de energía, que esto ya no es un tema para nada desconocido hoy en día, hay muchísima información, sabemos que somos energía, sabemos que somos frecuencia y que dependiendo de la vibración en la que nos encontramos, también pues nuestro planeta, nuestro mundo y los acontecimientos en el mundo están siendo. Entonces, si tú mantienes al mundo o a la mayoría del mundo, que le llamamos así colectivo, con dolor y con culpa, las energías que predominan en este lugar, en este planeta, en este espacio, pues son las que necesitan ese alimento. Entonces sí tiene un propósito, que te mantengan sintiéndote culpable, que te mantengan sintiendo dolor y que te mantengan sintiéndote inferior a Dios, a Jesús. O sea, viéndote como ajeno y separado. En Curso de Milagros es la enseñanza principal o el recuerdo principal, que porque es evocar en ti ese recuerdo, porque empieza como a despertarse, como hay una parte, me encanta, que hay mucha metáfora dentro del curso y que lo dice como, vas a empezar a reconocer en esta tonada como una canción que te sabes. Es como una canción conocida, como cuando escuchas una melodía que dices, yo me la sé. O sea, yo la he cantado, como que está ahí guardada. Entonces, dentro de esas palabras empiezas como que a decir, sí me suena. No va a ser algo al principio, pues sí, como raro o así, pero no es desconocido y no es ajeno, porque no es un idioma para ti humano, es un idioma para tu alma. Entonces, tu alma sí lo va a entender. Al principio ocasiona mucho rechazo, porque sí tiene un lenguaje muy cristiano. Entonces, ahorita justamente que mencionan, ¿no?, que vienen de allá, sí tiene una carga del lenguaje, o sea, sí menciona mucho Cristo, sí menciona mucho, obviamente, el Hijo, al Padre, al Espíritu Santo, menciona pecado, pero también empiezas a encontrar el propósito, que es invertir tu manera de pensar, y también le inviertes el significado de las palabras. Entonces ya a lo mejor no te pasa en la primera vez que lo ves, no te puedo decir, porque en realidad a cada quien le sucede de manera muy diferente. A mí, cuando me empecé a dar cuenta de esto, dije, es que Curso de Milagros no te dice pecado como lo escuchas toda la vida. No es algo malo que hiciste, o hicieron, o tienes. Pecado en Curso de Milagros es un error. Y el error radica en tu percepción equivocada de ti mismo y de lo que sucedió, de una situación o de una persona. Sí. Y la manera en la que ese error se corrige, en Curso de Milagros lo llaman expiación. Es una palabra también que dices, ay, muy acá, ¿qué es la expiación? Pero pues para mí es nada más como que, usa un lenguaje muy rimbombante el maestro, así le gusta hablar. Pero expiación es corregir. O sea, cambia tu manera de verlo, dale la vuelta a lo que estás viendo. Sí. Tú estás viendo diferencia, tú estás viendo separación. Pero en realidad o sea, somos unidad. No hay separación entre tú y el Padre, no hay separación entre tú y el Hijo, tú eres, y no hay separación entre tú y el Espíritu Santo. Okay. Al Espíritu Santo se le denomina, digamos, durante el entrenamiento como el mediador. Porque como si fuera tu línea directa para empezar a hablar con Dios, ¿no? Es el mediador porque tú todavía te consideras solo un cuerpo. Tú todavía te consideras solo esto. Mi nombre, mi profesión, Kareli, mujer, Muñoz, mamá, mexicana. O sea, todas esas etiquetas que hoy conforman mi identidad es lo que creo que soy. Y como todavía creo que soy esto, siento que necesito un mediador para acercarme a Dios. Okay. Conforme me voy quitando esa carga y esas etiquetas, empiezo a reconocer que soy ese espíritu. Okay. Soy el Espíritu Santo y siempre estuve en contacto con Dios. Y ya no me identifico con la falsa Kareli, con el falso yo, que también en psicología y en muchos lados ya le pusieron nombre y sabemos, es nuestro ego, así se llama. Pero ese es tu falso yo, y tu verdadero yo es la presencia divina que eres. Entonces yo soy el Hijo de Dios. Entonces, o sea, bueno, también entendiendo un poquito lo que estás comentando, es decir, que tipo para Jesús, o sea, no es que, tú eres lesbiana, tú eres esto, pues tú eres un ser, ¿no? Y ya. Sí. O sea, y no hay nada mal en ti. Claro, porque dentro de todas estas etiquetas que te dije ahorita, que te describen, mujer, mexicana, esto, también entra lesbiana, homosexual, enojón, criticón, violador también. O sea, todas las etiquetas que te has puesto como sociedad. O sea, eso no existe. Ante Cristo, ante Dios, más bien, ante Dios tú eres Cristo. O sea, llega un punto en el entrenamiento mental en que yo les pregunto,
¿tú cómo te sentirías, si lo puedo hacer ahorita con ustedes? O sea, ¿qué pensarías de mí si yo te digo, hola, mucho gusto, soy Kareli Cristo? Ay, no sé si te daría la mano, ¿no? Así de... Va a decir, ¿qué pedo ¿Cómo con que eres esta, Cristo? ¿no? O sea, ¿cómo se atreve a decirse Cristo? Si Cristo nomás es uno. Dices, ¿qué onda? Sí, es cierto. Cristo es la conciencia nada más, o sea, es la conciencia crística. Y estando acá abajo en la tierra, porque encarnó el Maestro Jesús, pues él tenía esa conciencia en él. Por eso era como tan elevado. O sea, él tenía como muy presente que era Cristo. Pero ese es el trabajo de todos, recordar que somos Cristo. Oye, pero y toda esta historia de que vino, murió, lo crucificaron y todo ese show, o sea, es muy bíblico, o sea, yo lo sé, pero, o sea, nosotros crecimos con eso y al final, pues no sé, o sea, no sé si en Curso de Milagros se presenta como de la misma forma o simplemente, no sé. Sí habla, sí, o sea, no como tal que te cuenta la historia, pero hay una parte como de clarificación de términos, así lo pone, y habla como de la crucifixión, la resurrección, y pues te hace ver justamente que es eso, o sea, como que inviertas de esa manera porque la muerte no existe. En Curso de Milagros también entiendes eso, o sea, no pude haber muerto porque yo soy y tú eres siempre. Entonces te enseña a invertir esa manera en la que miras a la crucifixión, en la que miras a la resurrección, y que en realidad lo quiso venir a ser tan literal para que lo entendieras, pero que se malinterpretó todo. O sea, dice, sí vine a mostrarte eso, que no existe la muerte, que puedes trascender la muerte. Y que pues en sus palabras estaba, ¿no? Mayores y más grandes milagros más grandes cosas harán ustedes. Harán ustedes. Okay. Su frase también como súper famosa, la verdad los hará libres. La o sea, verdad los hará libres. Recuerda y despierta, es eso todo el tiempo. Sí. Y en Curso de Milagros, aprovecho porque mencionaste ahorita mucho la Biblia, en Curso de Milagros varias veces cita cosas de la Biblia y dice, yo quise decir, como que corrige, o sea, como que tú entendiste esto, pero lo que yo quise decir fue esto. Wow, eso es súper fuerte. Sí, o sea, porque cuántas veces interpretamos algo o deja tú interpretar nosotros. Literal, la iglesia te lo impone de esa manera, ¿no? O sea, muchas veces pasaba, y te lo digo porque yo fui una persona que estudió muchísimo la Biblia. Yo, antes de llegar a Cancún, yo era líder de jóvenes. Yo tenía, creo que sí les platiqué, no me acuerdo, era líder de jóvenes, tenía a mis 12 discípulos que tenían sus grupos, o sea, yo era líder de líderes, ¿no? Estaba muy, muy metida en la iglesia. Me conozco perfectamente la Biblia y estuve estudiándola mucho, y una de las cosas que justo me llamaba la atención, pues es la forma tan fácil en la que alguien puede venir y sacar de contexto algo. Entonces, te presentan un versículo y el versículo te puede decir lo que ellos quieren que te digan, solo sacando esos 4 renglones, ¿no? Claro. Pero yo, como estaba tanto en mi búsqueda de no, me rehúso a pensar que ser lesbiana está mal, ¿no? Entonces me puse a leer y no, leí un montón de cosas en la Biblia tratando de encontrar un sentido a ese versículo que decía que Dios odiaba a los homosexuales, bueno, que Dios aborrecía, porque así lo dice, a los homosexuales. Entonces me puse a leer y la verdad es que en toda esa búsqueda, pues al final sí, o sea, hay muchas cosas que sí me cuestiono, ¿sabes? O sea, que es como de, nada más me dijiste este versículo porque te convenía, pero no me contaste qué pasó aquí. Hay muchísimas historias de amor entre personas del mismo sexo en la Biblia, pero me las han sacado de contexto, la verdad. Sí. Entonces era, no, pero es que ellos se amaban como hermanos. ¿Y cómo explicas que hay una historia en la que textualmente dice que se enamoraron? O sea, ¿cómo me explicas? No, pero es que se refieren a... O sea, claro, ¿sabes? Claro. Al final de cuentas, sí, hoy lo veo desde ese punto en el que se ha sacado de contexto tantas cosas y... Pues sí, o sea, yo te puedo hablar de lo que yo leí, investigué, muy aparte, no solo basándome en la Biblia, sino de cosas que investigué, y es esto para mí. Alguien puede venir acá y ver el video y comentar y poner un comentario, herejes, ¿por qué están diciendo esto si nunca dice que 2 hombres? Está bien, claro, está bien. Pero es lo que yo leí, yo me informé y
está bien, ¿no? Eso es lo que a mí me sirvió y me funcionó. Entonces, es súper increíble cómo es tan fácil sacar algo de contexto para ponerlo a la conveniencia de un grupo de personas. Claro, pero sabes también que es importante como que veamos que eso no nada más, porque digo, va a sonar como que nada más estamos atacando a la iglesia, y es que eso no se aplica nada más a las religiones. O sea, si ahorita todo el tiempo está esa hambre de amor de la humanidad, o sea, siempre estamos buscando amor. En realidad lo que quieres es regresar a tu origen verdadero, que eso eres amor. Por eso es que estamos buscando por todos lados. Y ahorita dices, bueno, entonces en la espiritualidad no pasa. Pues claro que también pasa. O sea, porque en la espiritualidad o práctica o lo que sea, también puedes manipular a las personas. Ese sacar de contexto no nada más aplica para la iglesia. O sea, como para que dejar asentado que no es nada en contra de las religiones. O sea, es la interpretación y la manipulación, el querer tener la razón, el querer en la búsqueda también de poder y de someter a los demás. O sea, puede ser por grupos, por conveniencia, por lo que sea, pero vuelvo a lo mismo. O sea, recordar que en realidad no va a haber ni religión, ni práctica, ni filosofía, ni dogma, ni doctrina, ni lo que sea que te dé respuesta si tú no te cuestionas las cosas y si tú no vas a donde está la respuesta verdadera, que es tu interior. Entonces, puedes probar una y está padrísimo, que conozcamos, que vayamos, que leamos, que investiguemos de todas. Yo la verdad es que no me he adentrado tanto a meterme a hurgar a las religiones, porque como te digo, o sea, si tuve ahora lo veo así, tuve la bendición de crecer alejada como de ellas, conozco poquito, sí voy, de repente escucho, o fui y escuché, pero digo, ya ahorita lo que quiero más bien investigar es todas las otras opciones y toda esa gama en la que me ofrecen acercarme a Dios, porque siempre es, bueno, quiero recordar y quiero tener esa energía o esa esencia, ese amor divino dentro de mí, pero es como que algo dentro de ti te lo pide y es tu alma. Sí. Entonces y esa manipulación se puede dar en cualquier lado. Sí, ahorita mencionabas, hace rato, algo que me gustó mucho, ¿no? O sea, que hablaba justamente, no recuerdo cómo lo planteaste en sí, pero hablabas como de un Jesús que al final de cuentas nos ve como seres, o sea, sin más, ¿no? Sin etiquetas, sin nada, y es lo que muchas veces las iglesias te quieren imponer, ¿no? O sea, como que te quieren imponer que porque eres esto, entonces Jesús no va a estar feliz o contento contigo. Entonces, yo creo que todo lugar, lo decías también hace un rato y me gustó mucho, todo lugar que te quiera imponer algo, ahí no es. Ahí no es. O sea, porque nadie tiene la verdad absoluta. O sea, ni siquiera nosotros que ahorita nos están escuchando, o sea, si nosotros dijéramos, es que esto es porque esto es y ya, tampoco aquí es, ¿eh? O sea, todo lo que te quiera imponer algo no es. Y la iglesia hace eso, impone mucho. Y no solo la iglesia, pueden haber, tú lo mencionabas, o sea, no es como solo con la iglesia. Yo mencionaba algo, también quiero hacer énfasis. Esto es desde mi experiencia, no es nada en contra de nadie, es mi experiencia, es lo que me tocó y que quiero que la gente no lo viva ni lo repita. Claro. Tengo muchos amigos que han salido de iglesias, o han salido incluso de las mismas iglesias en donde yo estuve y que están muy, muy, muy lastimados. Entonces, ¿qué podrías decirle? Ya para ir cerrando, porque ya nos avisaron que ya estamos terminando. ¿Qué podrías tú decirle a todas esas personas que en algún punto deciden abandonar su espiritualidad, irse de las iglesias, que era el único lugar en donde podían encontrar la espiritualidad? O sea, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué podrías decirle a todas esas personas para que no se alejen o se pierdan? Porque yo estuve 15 años alejada y es muy fuerte y muy feo no sentirte que perteneces a nada, espiritualmente hablando. Porque yo también decía, soy atea. Espiritualmente, no, nada. Hasta que encuentro otra vez todo esto y conecto. Pero es un camino muy oscuro el pasar por diferentes situaciones y que no puedas voltear a ningún lado porque no crees en nada. Eso está muy cañón. Y me pasó muchas veces que me cuestionaba. Yo decía, ay, es que ¿a quién acudo? No, pues a Dios no, por supuesto que a Dios no, ¿sabes? Jesús, Dios, Espíritu Santo, claro que no. Entonces, sí es un camino muy solo.
Entonces, no sé, basado también en todas estas experiencias y en todo lo que tú también has vivido y lo que compartes y a lo que te dedicas hoy, ¿qué podrías compartir para estas personas? Ay, qué responsabilidad. Pues mira, va a sonar un poco a lo mejor irreal para los que nos escuchen o hasta extraño para ti también lo que te voy a decir, porque dijiste, ¿cómo puedes, qué le puedes decir a la gente para que no se aleje de su espiritualidad? Pero en realidad es que es imposible alejarte de tu espiritualidad porque tú eres un espíritu. Y tarde o temprano lo vas a recordar. A lo mejor no en esta experiencia. A lo mejor justamente ahorita necesitas sentir esa separación. También pues he aprendido Curso de Milagros me ha enseñado mucho como a no juzgar ni las situaciones, ni a ver al mundo como injusto, violento o justamente esa separación, porque empiezas a reconocer pues en todo el orden divino y en toda la perfección. Entonces te digo, a lo mejor no lo vas a encontrar ahorita, pero ese grito de tu alma que te está buscando, que te está haciendo, buscar, ya sea estar en paz, encontrar la felicidad, encontrar el amor, es tu alma, simplemente queriendo recordar y regresar a ese origen divino. Entonces, tú le pones un nombre y tratas como de, ok, lo voy a encontrar en esta práctica religiosa o en esta práctica espiritual o en este grupo de personas o en esta pareja o en esta situación, pero en realidad empiezas a encontrarlo cuando te encuentras a ti, cuando te aceptas a ti, cuando te amas y te das cuenta que la paz, la felicidad, el amor que estabas buscando en alguien o en alguienes o en instituciones o lugares, pues eras tú. Entonces, podemos mucho tiempo, yo pasé también por ese tiempo, tener como nuestras etapas de sentirnos alejados y separados de Dios, pero aunque tengamos el firme propósito de hacerlo, es imposible. O sea, no puedes y tarde o temprano lo vas a recordar. Y las personas que se alejan de la iglesia y de cierta forma empiezan a buscar su espiritualidad, ¿dónde buscarla si no es en la iglesia? Porque es que a veces estamos tan acostumbrados a que solo sea en la iglesia que hacerlo solitos está bien difícil. Y muchos tenemos acceso a este mundo espiritual holístico, como yo que encontré esta parte, pero las personas que no y que nos estén viendo y no quieren perder su espiritualidad, ¿cómo lo haces solito? O sea, ¿qué haces? Porque a veces no hay acceso a cursos y a ceremonias, ¿sabes? Pues bueno, ahorita dices nosotros, hablando aquí como no de Playa del Carmen y aquí en la Riviera Maya, pues que está como muy a la mano y muy accesible, pero yo creo que hoy en día, o sea, ahorita actualmente en el mundo en general, hay muchísima información en todos los temas. Entonces, en el tema holístico, en el tema espiritual, también. Y ya no está nada más como separado en el sector espiritual. O sea, ahorita ya encuentras todas estas verdades de las que estamos hablando en la ciencia, en la medicina, en la física cuántica. O sea, ya hay muchos lugares en donde esto se habla. Entonces, si a lo mejor por ahí tú no te consideras religioso, tú no te consideras espiritual, ponte a escuchar a científicos y a doctores que hablan de la materia, de la no materia, de la unidad. O sea, es el mismo tema, pero en otro lenguaje. Okay. En un lenguaje que a lo mejor si eres una persona más mental o más de matemático y racional, vas a decir, ok, tal vez no resueno con que meditemos y me hables de Dios, de Hijo y de Espíritu Santo, pero sí te voy a creer cuando me hables de física cuántica, de mi yo cuántico, porque es lo mismo, nada más es otro lenguaje. Y pues también puntualizar eso, ¿no? De nadie tiene la verdad absoluta y cómo lo podemos malinterpretar, porque incluso ha pasado con Curso de Milagros. Hay gente que se ha alejado mucho y que actualmente dice Curso de Milagros es una secta, es un culto y qué miedo, te lavan el cerebro, porque hay personas que lo comparten desde su interpretación, desde su perspectiva. Okay. Entonces, pues acércate, no nada más la invitación no es solo acércate a Curso de Milagros, acércate a todo, lee a científicos, a médicos, hay muchos que ahorita ya lo hablan, bioneuroemoción, o sea, ahorita te podría mencionar un montón de autores. Si te resonó Curso de Milagros, acércate también, pero al final ni uno es el único camino ni el absoluto. Sí. Son solo herramientas y caminos. La meta va a ser la misma, pero tú eliges por dónde y por cuáles y cuántas veces los pasas. Sí.
Muy bien, pues sí, y afortunadamente para los que sí están en playa, pues tenemos mucho acceso a estas cosas. Ahorita igual, si nos puedes compartir tus redes sociales y todo para que si alguien resonó con esto, se pueda acercar a Kareli. Ella, como ya mencionó, es terapeuta holística y hace este tipo de ceremonias. Y también, pues, estás ahorita, ¿no? Con algo de Curso de Milagros. Entonces, si puedes compartir tus redes para que las personas tengan ahí acceso. Sí, justo estamos iniciando con Curso de Milagros, que bueno, Curso de Milagros no tiene un principio ni un final tampoco, puedes comenzarlo en cualquier momento. Para el entrenamiento de Curso de Milagros, mis redes son vive.uncurso-de-milagros y en terapias, sanaciones energéticas y ceremonias, Sananda Healing House. Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí. La verdad es que qué bonito episodio. Tenía muchas ganas de platicar y sobre todo hacer visible este tema que yo sé que va a resonar con muchas personas. Y pues una vez más a todos también gracias por estar aquí en este episodio y nos vemos en el próximo. Gracias. Chao. Gracias.